buenas tardes, estimado grupo. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos formalmente iniciando nuestra sesión de hoy. Hoy con un tema muy importante que es el tema, bueno, como todo el curso, pero el tema de hoy, un tema nuevo, el tema de los pronombres personales y el presente del verbo en mí, el verbo ser o estar. Vamos inmediatamente a presentar en pantalla la parte del libro de texto. Luego yo voy a agregar una presentación extra y agregar unos detalles. Así que vamos entonces a compartir en pantalla. Vamos a comenzar aquí. Ahí tenemos lección 8, ¿verdad? Las encíclicas, vamos a explicar a continuación. Los pronombres personales y el tiempo presente, modo indicativo del verbo I. El vocabulario es corto esta vez en un sentido, pero me gustaría que los participantes, ¿verdad? Pongamos lectura a esto. Así que podemos comenzar con Cristian, luego José Luis y Salvador. Comenzamos aquí con el vocabulario paradigma 90. Esta palabra, ¿cómo se lee? Autos. Autos. Es una palabra aguda. Perdón, yo no sé si soy yo o todos escuchan un sonido. Ok, no sé, hay pequeños ruiditos, sí, creo. Taca, 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 taca. Sí, es cierto, sí, lo estoy escuchando yo también. No sé por qué. Si quieres, déjame ver un momentito. Déjame hacer algo. Vamos a hacer algo. Manténganse ahí, por favor. Un momentito. Bueno, vamos a seguir de nuevo, retomando el punto donde estábamos, y vamos a presentar el vocabulario y vamos entonces a que Salvador me lee esta palabra. Salvador. Aquí. Tienes que abrir el micrófono. Ok, ahora sí. Autos. ¿Sí? Autos. Muy bien. La forma femenina sería aute y la forma de género neutro auto. Vamos a explicar algo sobre autos a continuación, pero lo vamos a ver aquí funcionando como pronombre personal de la tercera persona en autos en forma de género masculino, aute para el género femenino y auto para el género neutro. Aquí entonces seguimos con José Luis. Esta palabra que está a la derecha. Ego. Ego es el pronombre personal yo de la primera persona. ¿Cómo se lee esta palabra? Aquí, Salvador. ¿La ves aquí? Sí, sí, de. Es una conjunción que significa pero o y, correcto. Aquí entonces seguimos con José Luis. Amy. Amy es el verbo ser o estar, primera persona del singular motivativo. Y aquí esta palabra, Salvador. Su. Su. Ok, su pronombre personal de la segunda persona del singular, tú, correcto. Bien, vamos entonces a dar algunas explicaciones por párrafo y luego iremos a la declinación. La conjunción de es pospositiva y igual que otras partículas en el griego, eso significa que nunca va a aparecer iniciando una oración o una frase, ¿ok? Siempre hay algo que lo va a anteceder, aunque en la traducción pueda ir adelante, en realidad siempre va a aparecer en el griego postergado a un segundo plano y ahí entonces por eso se llama pospositiva. Por ejemplo, Cristian, ¿ya te escucha mejor? ¿Escucha bien, verdad? Cristian, ¿me escuchas? Ahora escucho Bueno, bien. parece. ¿Me escucha bien? Ok, ¿puedes leerme este ejemplo, Cristian? Sí. Ok, por favor. Jodulos, Ginoskei, Ton, tengo que mover la pantalla porque salimos todos ahí en el medio. Ok, ahí, Sí, se ve ahí. ahí. Ok, Sí. Jo,
Dulos, Sí. ginoskei, ton Ajá. apostolon. Ok. Sí. Jode, Sí. apóstolos, blepei, ton curion. Ok, recuerda que gamma siempre va a sonar como G. Entonces siempre G. Kage, Ginosco. Gogu. Correcto. Ginos. Entonces, ótulos. Y aquí hay un error porque el acento circunflejo está sobre el dictongo omicron upsilon no hay. Es un error mecanográfico. Entonces, ótulos, ginosque, ton apostolon, de. Y aquí está la conjunción que está siendo postergada por el artículo, ¿ok? Por eso pospositiva. En esa frase se supone que en la traducción vamos a ver para adelante, pero es postergada y el artículo, por ejemplo, que uno supondría que va aquí, o apóstolos, sin embargo, de está ahí porque no puede en griego iniciar una frase o oración. Siempre aparece en segundo plano, ¿ok? Entonces, aquí el siervo conoce al apóstol, pero y el apóstol ve al Señor, ¿ok? Ahora bien, ¿qué son las encríticas? Vamos a ver qué son las encríticas. Una encrítica es una palabra que va estrechamente ligada a otra que la precede y que normalmente no lleva su acento propio, o sea, su propio acento. En cambio, las encríticas presentan un caso diferente y exigen las siguientes reglas. La acentuación de las palabras antes de una encrítica son las siguientes. La palabra antes de una encrítica no cambia un acento agudo en la última sílaba a un acento grave. Por ejemplo, adelfos mu es incorrecto. Adelfos mu es lo correcto. ¿Por qué? Porque mu es encrítica. Uno esperaría que el acento grave sea cambiado, pero aquí no cambia por la razón de la encrítica. 2. Si la palabra antes de una encrítica tiene un acento agudo sobre la antepenúltima o un acento circunflejo sobre la penúltima, lleva un acento adicional, o sea, un agudo sobre la última sílaba. Por ejemplo, anthropos. Aquí anthropos, vamos a leer igual, pero esa grafía ahí es por la razón del encrítico. Pero fíjense que sobre el alfa, la palabra anthropos mantiene su acento original. Vamos a leer anthropos. De hecho, es imposible poder pronunciar en una misma palabra dos sílabas tónicas. La razón de ese acento gráfico es para indicar la presencia de esta encrítica, ¿ok? Anthropos mu. Entonces, en la grafía se le pone este acento compensatorio. Y, por ejemplo, anthropos mu. Toron su, de nuevo, el acento original es el circunflejo sobre la omega, pero aparece un acento agudo sobre la última sílaba por la razón de la encrítica. Entonces, aquí sería mi hombre, por ejemplo, aquí tu regalo, Toron su, de nuevo, anthropos estin, es el hombre es hombre o el hombre está en el sentido de ser como verbo estar y no como verbo ser. Y Doron, o es un hombre, Doron estin, entonces es un regalo, ¿ok? Aquí, punto 3. Si la palabra antes de una enclítica es una proclítica o una enclítica, lleva un acento agudo sobre la última. Eis me, aquí, por ejemplo, anthropos mu estin. Volvemos al punto aquí en la que tenemos un acento compensatorio. Ok, ahora, los casos en que una enclítica tiene su propio acento. Una enclítica de dos sílabas retiene un propio acento cuando sigue una palabra que lleva acento agudo sobre la penúltima. Ejemplo, hora estin. Es correcto porque estin es una palabra enclítica de dos sílabas. Por otro lado, hora mu es correcto porque mu es una enclítica de una sola sílaba. Pero estos son asuntos teóricos que lo voy a explicar, que no tienen tanta importancia para los usos del griego, pero sí para las reglas del idioma, ¿ok? Y también para que ustedes comprendan por qué de momento en un texto bíblico ven algo como que es raro, porque tiene un acento como de más, porque ven que esta palabra lleva acento aquí y allí no la vi con acento, ¿qué está pasando ahí? Luego, una enclítica retiene su acento cuando hay énfasis sobre la enclítica o cuando la enclítica inicia la cláusula, ¿ok?
Entonces, Perdón, sí, sí, ajá. profe. La enclítica, Sí. la gramática española sería el resbalando, por ejemplo, resbalando C, o Bueno, yo me. aquí, bueno, nosotros no tenemos propiamente ese tipo de situaciones, pero lo que tenemos son formas, por ejemplo, que agregan una variante pronominal, por ejemplo, resbalóse, por no decir se resbaló, ¿ok? Entonces, en ese sentido, obviamente en ningún caso en castellano le ponemos acento, pero se nota que hay un acento resbalóse. Bueno, también dependería la parte del, del país en que se hable. Nosotros decimos, tú te resbalaste, por ejemplo, pero en otra forma dirían resbalóse, el hermano resbalóse, acentóse, por ejemplo, bueno, se juramentó por juramentóse. Ya, son formas que nosotros prácticamente no usamos, ¿verdad? Pero de momento tú encuentras a alguien que lo usa, ¿ok? Y ahí, aunque juramentóse se ha usado y en el prosódicamente tengo un acento, en la práctica no se le pone. ¿Por qué? Porque al final va a haber el problema de que termine en vocal y no admite en la penúltima sílaba. Pues la regla de la acentuación es que si termina en vocal o NOS, ¿qué pasa? Las agudas se acentúan. Pero si es grave, es lo contrario. Si es grave y termina en ese vocal, entonces no lleva acento. Por eso, césped sí lleva acento, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estas son cuestiones propiamente ya del idioma castellano, pero sí nos permiten entender un poco este tipo de combinaciones que se dan en la que de momento dos palabras que pueden ser separadas se juntan. Y ahí sí viene el concepto de que puede entenderse como si fueran críticas, donde una palabra se inclina hacia otra y constituye una especie de sola expresión, ¿ok? Entonces, claro está, por estilo podemos preferir si usamos uno o si usamos la otra, pero de todos modos sí existe la posibilidad de que de momento alguien prefiera la forma sentose que se sentó, ¿ok? Ok. Por otro lado, seguimos con un momentito. Tenemos, por ejemplo, para fijar, dice esta regla de memoria, se pueden considerar la enclítica siempre como si formara una sola palabra con la palabra anterior, y ahí viene el ejemplo de Cristian, ¿ok? Y aplicar así las reglas generales del acento. De esta manera, ¿qué va a pasar? De esta manera, déjeme decirle, de esta manera se pueden tomar, digamos, previsiones para evitar ciertas violaciones a las reglas generales del acento. Entonces, si consideramos, por ejemplo, como una sola palabra, la palabra anthropoestin o anthroposmu o anthroposme, la acentuación de tales palabras viola la regla general que el acento no puede retroceder más allá de la antepenúltima sílaba. ¿Ok? También, por ejemplo, dormu. Si la juntamos en términos gráficos, va a pasar un problema. ¿Por qué? Porque se supone que la regla del acento es que no se puede acentuar más allá de la antepenúltima sílaba. Y aquí uno vería que tenemos, por ejemplo, a mu, una sílaba, doron, una sílaba y otra sílaba, doron mu. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta palabra, si fuera un agudo, pudiera aparecer ahí, pero es un circunflejo y el circunflejo no puede aparecer más allá de la penúltima sílaba. Entonces, tenemos que hacer algo. ¿Qué? La solución es poner un acento adicional para evitar una serie larga de sílabas sin acento, que es lo que está ocasionando la presencia del acento aquí compensatorio. ¿Ok? Por otro lado, bueno, vamos entonces, como digo, estos son principios teóricos que le pueden complicar la vida de momento, pero no tienen tanta importancia para el momento reconocer un exégesis de un pasaje, la morfología de un texto, las implicaciones gramaticales del texto. Son asuntos formales, pero tenemos que mencionarlo porque obviamente es parte de la gramática y también para que ustedes comprendan por qué de momento se encuentra en el texto bíblico
con una serie de acentuaciones o que aparentemente violan la regla o que no tienen sentido. Es para esto. Pero en la práctica, usted no va a tener ningún problema en reconocer si una forma verbal es de una persona o no, o si un sustantivo está en qué caso, qué género, qué número. Esto simplemente son reglas del idioma que en su momento vale considerar. Pero repito, no tiene por qué complicarse mucho la vida. Además, recuerden que usted no va a escribir griego. Usted va a hacer exégesis de un texto que esté escrito. Ahora, el problema fuera serio si usted tuviera que redactar un texto en griego. Entonces, ¿qué voy a hacer con ciertas reglas? ¿Qué hago? Pero si usted lo que va a es interactuar con un texto que esté escrito, usted lo que va a reconocer estas situaciones dentro del texto. Repito, su acercamiento al texto griego, incluso si fuera también de la Septuaginta, es una relación de lectura y apropiarse de ese texto, no redactarlo. Usted no va a escribir en griego. Usted no va a reescribir lo que Pablo escribió en una epístola paulina. Usted va a leer y tratará de comprender por qué el texto de Pablo ha sido traducido así o qué implicaciones tiene para su exégesis. Pero repito, a la hora de dar la gramática tenemos que explicar situaciones como pasa en castellano. A diario las personas usan la lengua sin tener que tomar en cuenta ni complicarse la vida de ciertos principios gramaticales. Que sí, lo va a mencionar un lingüista, sí lo va a mencionar una persona que haga un análisis teórico de la lengua, perfecto. Pero las personas a diario se comunican sin tener que complicarse la vida con tantas teorías gramaticales y lingüísticas. Pero si vamos a hablar formalmente la lengua, de una manera u otra, tenemos que tocar ciertos aspectos formales de la lengua. ¿Ok? Así que le explico esto para que no se me complique mucho la vida y diga, bueno, pero ¿y cómo yo me meto en la cabeza toda esta regla y cada detallito y cada cosita? ¿Ok? Pero supuesto también quiero decirle que en la medida en que ustedes se pongan más en contacto con el griego, algunas cosas le van a ir haciendo mucho más fácil. Entonces, déjenme volver porque mi problema con el mouse aquí me mandó lejos donde el tema que quería estar. Entonces, aquí yo voy ahora vamos a ver los pronombres personales que tenemos, principalmente comenzando con los pronombres de la primera persona singular, primera y segunda. Vámonos aquí. Bueno, vámonos aquí. Un momentito. Ok. Yo quiero que alguien me lea este paradigma del pronombre personal de la primera persona del singular y paralelo está colocado la del plural. ¿Ok? Me gustaría ver qué persona puede leerme la primera persona del singular, la declinación. ¿Quién se anima? ¿José Luis? Yo me animo. Sí, dale. Ego. Sí. ¿Usted quiere que lea horizontal o vertical? No, solamente la del singular. La del singular. Ok. Otra Ego, persona me va a leer la del plural. Ajá. Emu. Ajá. Emoi. Sí. Eme. Ok. Bueno, aquí tenemos dos opciones y lo vamos a explicar a continuación. Ego, que es el pronombre en nominativo, yo. Como voy a mencionar más adelante, los pronombres no tienen vocativo, ¿ok? Simplemente tienen en los casos más tradicionales, que son nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo, pero no tienen el vocativo. Aquí vamos a ver dos formas, una que sirve para énfasis, que tiene acento, que además tiene una epsilon, y otra forma que no es acentuada, que será en crítica, que es mu. Por ejemplo, el genitivo emu o mu es el mismo caso genitivo de la primera persona del singular, pero uno no tiene acento y otro sí. Uno es para énfasis y el otro no. Igual para el caso dativo y para el caso acusativo. Me, moi y mu son formas en críticas no acentuadas que se utilizan de manera regular y no para énfasis.
cuando aparece con un énfasis, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ponerse, se va a usar la forma con la epsilon y con el acento. Observen, en mu tiene acento, mu no tiene acento. En moi tiene acento, moi no tiene acento. En me tiene acento, me no tiene acento. Primera del plural, ¿quién la lee? Salvador, por favor. Tienes que abrir tu micrófono. Ok, vamos. Geméis. Bueno, tiene espíritu rudo. Geméis. Geméis. Sí. Gemón. Muy bien. Jumín. No, gemín. Gemín. Fíjate que todo mantiene con la eta. Y el caso acusativo, Gemás. gemás. No, todas tienen espíritu rudo. Geméis, gemón, gemín, gemás. Aquí sería entonces nominativo, genitivo, dativo, acusativo. ¿Ok? Repito, todas tienen una eta con espíritu rudo. Entonces se van a leer todas las formas con sonido de J. Geméis, gemón, gemín, gemás. Bien. Ahí estamos ante la declinación del pronombre personal de las dos personas primeras. La primera del singular y la primera del plural. Ahora vamos a ver la segunda del singular, ¿ok? Entonces, aquí, un momentito. Ok, un momentito. Aún me está dando problema a mí. Bueno. Ok, vamos aquí. Dios, que me está dando problema esta computadora hoy. Un momentito. Dame un segundito, por favor, lo que yo trato de arreglar el mouse mío. De momento no me está funcionando. Bueno, vamos a ver qué yo hago. Dios. Bueno, qué problema. Un segundito. Vamos a ver. Bien, vamos a ver si podemos ver en pantalla la forma de la segunda del plural. La segunda del singular. Bueno, tengo definitivamente. ¿Ustedes tienen el texto en su pantalla? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a ver, porque a mí me está dando problemas la computadora. Vamos a ver la segunda del singular y la segunda del plural. Si lo tienen a mano, entonces verán lo siguiente. En primer lugar, en el paradigma 95, que a mí me está dando un problema para presentarlo, un momentito, a ver si yo logro presentarlo aquí. El paradigma 95, si lo tienen a mano, van a ver, Profe, ¿no lo tienen? si no achique un poquito el zoom, menos, póngale. Sí, un momentito, eso voy a hacer, un momentito, a ver, un momentito. A ver, quiere que se viera. Vamos a ver si me permite verlo ahora. No me está dejando para nada. Para nada. No me está dejando. Un momentito, por favor. Déjeme cerrar la pantalla a ver si ahora yo puedo verlo mejor. A ver. Ok. Perfecto.
Ok, vamos a ver si ahora lo puedo compartir. ¿Lo ven ahora? Ok. Ahora no. sí. Ahora sí. Sí, sí. En el paradigma, ahora aquí, paradigma 95, ¿lo ven, verdad? Sí. ¿Se ve? No. Sí. Voy de nuevo. Ok, perfecto. Vamos de nuevo. Ok, vamos de nuevo. Entonces, ok, ahí sí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el pronombre su de la segunda persona del singular, que es tú. Su, aquí hay una diferencia que tienen que leer. El su del nominativo es su con upsilon. El su del genitivo es con su porque el dictongo omicron upsilon. Los dos se van a leer su, correcto, pero su del nominativo lleva acento agudo. El su del genitivo tiene acento circunflejo y el dictongo omicron upsilon, como generalmente el genitivo de logos, logu, de curios, curiu, etc. El dativo soy tiene acento agudo y se, el acusativo, tiene acento. ¿Ok? En el plural, la primera del plural, perdón, la segunda, hay un asunto interesante aquí. Mire, Salvador leyó la primera persona del plural y todas las formas tenían eta. Pues bien, el pronombre de la segunda persona del plural tiene exactamente las mismas desinencias, tiene exactamente las mismas terminaciones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el pronombre de la primera persona del plural tiene eta. Sería entonces geméis, gemón, gemín, gemás. Mientras que el pronombre de la segunda del plural tiene upsilon, pero igual con espíritu rudo. Entonces, huméis, humón, humín, humás. Repito, es interesante esto. Los dos van a tener las mismas terminaciones. Observen. La diferencia entre huméis y geméis de la primera persona es la eta y la upsilon. Huméis, ustedes. ¿Ok? Geméis, nosotros. Gemón, de nosotros. Humón, de ustedes. Humín, a ustedes o para ustedes, pero gemín, a o para nosotros. Humás, a ustedes, acusativo, pero gemás es a nosotros. ¿Ok? Así que esta situación de la morfología del pronombre de la primera persona del plural, pronombre personal, y el pronombre personal de la segunda persona, repito, la única diferencia está que la primera persona del plural usa una eta, un espíritu rudo, y el pronombre de la segunda persona del plural usa una upsilon, pero también con espíritu rudo. ¿Ok? Entonces, no se dejen engañar en un pasaje bíblico cuando de momento se encuentren con huméis o geméis. ¿Cuál de los dos es la primera del plural con eta? ¿Cuál de los dos es la segunda del plural? Bueno, con upsilon, ¿ok? Entonces, aquí la observación es que cuando son enfáticas, las formas de la segunda persona del singular van a tener acento, ¿ok? Significa esta forma, soy, su, se, son enclíticas cuando no son enfáticas. Cuando son enfáticas llevan los acentos dados en el paradigma. Es decir, si aparecen como enclítica, aparecen sin acento. Aparecen ya como haciendo énfasis, entonces aparecen con los acentos que tienen aquí en el paradigma. ¿Ok? Entonces, antes de seguir, bueno, vamos a ver este pronombre. Después de ahí yo voy a pasar a unos detalles extras sobre el pronombre personal para dar un cuadro general, incluso para entender un poquito mejor el uso de autos, porque se usa en el Nuevo Testamento como pronombre de la tercera persona del singular, pero que generalmente en el griego clásico no se utilizaba como pronombre, sino simplemente como adjetivo. ¿Okay? Y aquí vamos. Y así vamos ahora a permitir que, como tenemos 3 personas que son los que están participando en línea, y los demás en diferido, ahora mismo, entonces vamos a dejar que
Cristian lea el masculino, José Luis Fernández lea el femenino y Salvador el género neutro. Comienzo. Repito, sí, por favor. Espero que lo vean bien, le bajé el zoom para que pudieran evitar el problemita que me dio en pantalla. Ok, vamos, entonces tendrás que leer en todo vertical, ok. El singular está arriba y el plural está abajo. Ok, vamos a ver. Punto de 96. Masculino. Exactamente. Es autos, Autos, auto, autín. Recuerden, el diptongo omicron úsilo siempre U. auto Auto, y autón. correcto. Ahí tenemos las terminaciones de un sustantivo cualquiera de la segunda declinación. Os, u, o, omega con iota suscrita y acento circunflejo, y om, el término, la terminación del caso acusativo. ¿Ok? Así que, y el plural sigue igual. Vamos, el plural. ¿Era yo? Sí, usted sigue. Ah, el plural, perdón. En el plural. Entonces, Sí. nominativo. Sí. Autoi, Autoi, autón, autón, autois correcto. y autous. Y autus, autus. Autus. Siempre el diptongo omicron úsilo se pronuncia U. Insisto, recuerden que este es el diptongo que más abunda en griego. Maestro, Sí, ajá. una pregunta en la plural nominativo. ¿Eso Sí. no se leería como algo como autoi? No, es la misma regla. Recuérdate que es un diptongo y la regla es que en los diptongos el espíritu o el acento se coloca en la segunda vocal del diptongo. Pero en realidad es un diptongo que hay que pronunciarlo juntos. Ahora, ¿cómo hubiera que decir autoí si la iota apareciera aquí con una diéresis, es decir, con dos puntitos? Y el acento ahí, entonces diría, eso indicaría que hay un hiato y que el diptongo automático que hay entre omicron y iota se rompe si aparece la iota con la diéresis. ¿Ok? Por lo tanto... ¿Pero eso no sería un hiato, profe? No, bueno, si se le pone la diéresis sí, pero aquí es un diptongo. Ah, ¿Ok? ok. Repito la regla. La regla es que en el griego, los acentos y los espíritus se colocan siempre en la segunda vocal del diptongo. Por eso cae, la conjunción cae, no se lee caí, se lee cae. ¿Por qué? Porque es un diptongo. Si se quisiera decir que se debe leer caí, entonces ustedes verían que en la escritura de esa conjunción la iota aparecería con una diéresis arriba y no aparece con diéresis. Aparece con el acento normal. Repito, y esto es viejo. Lo mismo que aquí, por ejemplo. Cuando decimos geméis, observen que el acento circunflejo aparece encima de la iota. ¿Por qué no encima de la épsilon? Bueno, porque la regla gramatical del griego es que los espíritus y los acentos se colocan en la segunda vocal del diptongo, no en la primera. Pero el griego tiene un recurso. ¿Y cuál es? Que cuando se quiera señalar que un diptongo se rompe y se constituye en un hiato, entonces aparece la diéresis. Y la diéresis es uno de los signos de puntuación que yo le di al comenzar el curso que aparece en el Nuevo Testamento griego. ¿Ok? Entonces, cuando vean que hay un diptongo, y ya le di la clave, ¿cómo yo reconozco un diptongo en griego? Sencillo. Debe ser dos vocales y la segunda debe ser iota o upsilon. Si hay dos vocales en una palabra griega y la segunda es upsilon o iota, hay diptongo. Luego, si se quiere indicar que por alguna razón ese diptongo deja de ser diptongo y se convierte en hiato, entonces el griego utiliza la diéresis para apuntar que ese diptongo se rompe
y aunque aparezca el acento agudo, va a aparecer con una diéresis. Recuerden cuando yo le mencioné el nombre Elías. No sé si recuerdan esa sesión. Cuando yo le explicaba el nombre Elías, Elías tiene que una diéresis sobre la iota para que se diga precisamente Elías y no Elias. ¿Ok? Lo mismo con el nombre Esaías en griego, que tiene una diéresis para que no diga Esaías. ¿Ok? ¿Más claro, José Luis? Ok. Sí, o sea, o sea, lo que yo entiendo entonces es que la palabra en forma de acentuarla es como si tuviera el acento en la O, pero por regla se pone en la I. Sí, la idea es un asunto de regla gramatical. Okay. El problema es que yo no puedo decir autoir. Bueno, es como la palabra castellana filosofía. ¿Ok? Si la palabra castellana filosofía fuera grave, en el sentido de que hay un dictongo, entonces lo correcto no sería ponerle la tilde, sino que se lea filosofía. Ahora, cuando le ponemos la tilde en castellano, es para romper el dictongo, porque se supone que entonces lo que se llama dictongo que habría entre I A, que es un dictongo en castellano, se rompe al poner la tilde. Igual que, bueno, filosofía, vasectomía, y todas esas palabras que originalmente tienen dos vocales que constituyen un dictongo y la tilde rompe el dictongo. Además, les dije ya que una palabra grave en esos términos se supone que no tiene acento si termina en vocal. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, mira la diferencia entre historia y filosofía. Bueno, si quieren, vámonos un poquito al castellano, un momentito. Porque ya lo que estoy aquí de lleno en castellano, un momentito. Un momentito para yo preparar mi pizarra en castellano y poder presentarla. Ok. Vamos aquí. Ok. Por ejemplo, historia. Historia, filosofía. Ok. ¿Qué observamos? Que en realidad historia y filosofía terminan con las mismas letras. ¿Ok? IA. IA. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en historia se supone que es una palabra que termina con una última sílaba que constituye un dictongo. Entonces, ria, to, is serían las tres sílabas de esta palabra. Repito, ria, to y ist sería is. Historia serían las tres sílabas. Pero aquí hay un problema. En castellano le pusimos esa tilde ahí, indicando que en vez de decir filosofía, como decimos historia, aquí se lea filosofía. Y si vamos a dividir en sílaba, haríamos lo siguiente. Por ejemplo, aquí una sílaba, tres sílabas, mientras que aquí sería obligatoriamente fi, so, filosofía, filosofía. Entonces tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco sílabas. ¿Ok? Entonces, en castellano, esa tilde rompe el dictongo. Entonces, no podemos leer filosofía, sino filosofía. En historia, que no tiene la tilde, ahora de momento, si supusiéramos que fuera así, historia, entonces habría que leer historia y no historia. Este es un recurso del castellano. Lo que estoy tratando de presentar es que cada idioma tiene sus propios recursos. Y en griego, así como estamos viendo esto en castellano, vámonos al griego. Y el griego lo que te dice es lo siguiente, mira, cuando tú tengas un dictongo, el acento va a aparecer en la segunda vocal del dictongo. Es decir, en griego sería de esta manera. Un momentito. A ver si me doy, lo presento de manera gráfica.
¿Ok? ¿Me doy a entender? Por ejemplo, en griego. En griego lo que pasaría sería esto. Que aparecería el acento en la A para indicar que hay en qué un diptongo. No sé si me doy a entender. En castellano no se pone acento. Lo que quiero decir es que en griego, aquí hay un diptongo. El diptongo es historia, día. Entonces, el griego lo que hace es que coloca sobre la segunda vocal el acento, indicando que ahí hay un diptongo. ¿Me doy a entender, José Luis? Sí, entonces la palabra filosofía en griego para identificar eso, entonces pondría un acento en la A y una diáresis. No, no pondría nada, porque en ese caso ahí en griego no hay diptongo. Oh, ok. ¿Ok? Ahí lleva diptongo. Entonces, si no hay diptongo, el griego sencillamente, si lleva un acento lo lleva y lo lleva porque lo lleva la sílaba que es la que lleva el acento. Pero si no hay diptongo, se acentúa donde debe ser. Por ejemplo, ok. Pero aquí lo que estoy diciendo es, en griego, por supuesto, ese sí lleva acento, si lleva acento. Si lleva acento un diptongo, va a ser colocado en la segunda vocal del diptongo. Que no se les olvide nunca. Por eso en griego decía lo siguiente. Vamos un poquito al griego ahora. Vuelvo de nuevo con la preposición kai. Lo voy a poner en griego. Entonces diríamos lo siguiente. ¿Ok? En griego lo que vemos es eso. Y de hecho yo he visto gente pronunciándolo así, kai. Lo voy a poner más grande. Pero en griego eso es incorrecto. Tú vas a ver lo que tú vas a ver el acento de ahí, ¿eh? Así va a ser. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que la regla del griego es que es de acento, si la palabra lleva acento y lleva un diptongo, entonces el acento o espíritu se coloca en la segunda vocal del diptongo, por regla. Pero se va a considerar como una sola sílaba y no se puede separar. ¿Ok? ¿Más claro? Bien. Repito, En el caso de nunca... Ajá, ¿sí? no solo para recapitular con José, Ajá. que en el caso de adiéresis se Ujú. transformaría sería adiptongo porque Ujú. es la ausencia del diptongo. ¿Verdad, profe? Sí, exacto. Lo que diríamos un diptongo, digamos un hiato artificial, porque formalmente uno ve un diptongo. Por ejemplo, lo mismo, cuando yo en filosofía, toda persona que sepa castellano sabe que hay diptongo ia o no, y un diptongo hay. Ahora, si de momento vemos que aquí lo que naturalmente constituye un diptongo no lo es porque hay algo que lo está rompiendo. Y es la tilde, filosofía. Pero cualquiera que sepa castellano dice, ¿pero qué hay un diptongo? No, no hay diptongo. Porque la tilde sobre la I rompe el diptongo y tenemos que decir filosofía y no como diríamos siempre filosofía. ¿Ok? A ver, ok, bien. De hecho, nosotros Eh, en castellano sabemos que caía es un hiato. Exacto. Sí, bueno. Bueno, caía así, para decir caía, correcto, porque, buen ejemplo, correcto, bien. Caía, por ejemplo, de una forma del verbo caer, ¿verdad? No se dice caía, él caía, ¿ok? Cuando yo llegaba, él caía en tiempo de tiempo de pretérito perfecto o se estaba cayendo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, caía hay un diptongo. Entonces diríamos que aquí hay tres sílabas. Una, dos, y recuerden tres, ¿verdad? Recuerden que en castellano, bueno, también que en griego, cada emisión de voz es un diptongo. Perdón, una sílaba. Caía es una palabra compuesta de cuántas sílabas, de tres, porque emitimos tres emisiones de voz. Caía. Entonces aquí hay un hiato, porque interesantemente esto es una palabra muy curiosa porque por los dos lados que le miremos hay diptongo. Es decir, en castellano hay un diptongo hay y hay un diptongo ia. ¿Ok? A diferencia del griego, que hay diptongo solo si la palabra termina de las dos vocales, una es upsilon y una es iota.
pero en castellano no. En castellano, repito, aquí curiosamente tenemos una palabra que es diptongo en dos formas. Hay un diptongo ahí y hay un diptongo ia. Por supuesto que a la hora de, si no tuviera la tilde, entonces sería diptongo la primera, calla, por ejemplo. Porque no puede ser de las dos sílabas, una tiene que quedarse. O se queda en la anterior o en la que le precede, ¿verdad? O en la que le sigue. Entonces, calla, si fuera calla, diríamos entonces que habría un diptongo hay y la vocal aparece sola. Pero en griego es más fácil, porque en griego tú tienes solamente diptongo cuando hay dos vocales y de las dos vocales una es úxilo o es iota. ¿Ok? Esa es la base. Bien, entonces, en resumen, que me he quedado bastante un poquito aquí. En resumen, siempre que ustedes vean que en griego hay un diptongo, es decir, dos vocales, y la segunda sea úxilo o iota, entonces lo que usted va a hacer es que si no tiene diéresis, usted va a observar siempre que el espíritu o el acento se coloca en la segunda vocal, pero se va a pronunciar como aquí, como esta conjunción, usted va a decir caí, no caí, porque la regla del griego es sencillamente así, que el espíritu o el acento se coloca en la segunda vocal del dicto. Más nada, eso es pura regla, más nada, ¿ok? Entonces, Solo para vamos indicar diptongo, entonces. ¿sí dime, ¿cómo era? Es solo para indicar diptongo y ya. No, eso es para indicar que, bueno, que sí es un acento y aunque tú quizás en términos físicamente la veas separada, en términos de la pronunciación no debe separarla. ¿Ok? Y el griego, si quisiera decirte que había que separarla, entonces le pondría la diéresis. Por ejemplo, si, un momentito, déjame ponerme aquí esto, a ver si yo lo encuentro en el vocabulario griego, ¿ok? Un momentito. Ok. Entonces la diéresis hace la función como lo hace la tilde en la I en la palabra filosofía. En un sentido, bueno, tú tienes la palabra guerra, por ejemplo. La U en medio de cierta con la E para formar palabras como guerra, aparece sin una diéresis, porque te permite hacer esa expresión, guerra, guitarra. Pero hay palabras en las que suena la U. ¿Ustedes recuerdan una? Díganme una vez. No tan popular, pero hay. ¿Cómo era? Ah, no, exactamente. Nosotros tenemos una palabra, no sé si Cristian la conoce y Salvador, que es guira o guiro, que es un instrumento de percusión que se utiliza. Sí. Exacto. Por ejemplo, ahí vamos a ponerla. Por ejemplo, cuando tenemos la palabra guira, fíjate qué pasa, que queremos decir guira. Entonces, ¿qué va a pasar? Un momentito, a ver si yo le pongo no, déjame cambiar aquí el formato del cosa. Ok. Ok. Oh, Dios, ¿cómo es que hago? Yo tengo una forma que ahora no la encuentro de hacer poner la diéresis. Un momentito. Diéresis. Sí, la diéresis. El caso es que para indicar que es guira, yo quiero que suene la U. ¿Ok? Entonces le pongo la diéresis ahí, pero no me quiere dar aquí, no me la da la opción. Pero ahí en castellano te van a ver que tiene dos puntitos la U para que leamos guira y no guira. Porque lo habitual, lo normal sería que no te digamos guira, como guerra, como en guitarra, ¿ok? Como en guiso, por ejemplo. Ahora, como en le Higüey. ponemos la diéresis, en Higüey también, correcto. Porque si no diríamos Higüey, que es una región del este de la República Dominicana, ¿ok? Entonces, así pasa también aquí, pero déjeme ver si yo encuentro, por lo menos en griego, porque castellano no me dejó. Yo tengo una forma de construir Profe, Ajá, ¿sí? En español albedrío es hiato. En griego ¿Cómo era? Albedrío. es hiato. Bueno, albedrío sí, porque suena la I, albedrío, correcto. Ahora, no decimos albedrío,
Por eso se nota que hay un dictongo que se rompe ahí, ¿verdad? Libre, bueno, la palabra última, albedrío, trío, es un dictongo, pero nota que lo separamos, si no dijéramos albedrío. Así que sí hay un dictongo, ¿ok? Vamos entonces al griego de nuevo. Y ahora, déjenme dejar esta partecita de tantas complicaciones de acentos y eso, y vámonos a otra que sea un poquito más dulce, ¿verdad? Vamos a ver, caramba. Vamos a dar unos detalles adicionales sobre el pronombre. Esto ustedes lo vieron, pero vamos a verlo ahora con unos énfasis. Aquí tenemos, ya ustedes vieron, el pronombre personal, ego, mu, moi, me, y las formas que están dentro del paréntesis no son enclíticas, o sea, mantienen su acento y son para énfasis. Tenemos la segunda al singular, su, soy, se, como enclíticas, pero las que no son enclíticas dentro del paréntesis que tienen su acento. ¿Ok? Ahora bien, ya eso está planteado, ahí vamos aquí. En griego no hace falta decir egoluo. ¿Qué significa egoluo? Ustedes recuerdan esta frase, ¿verdad que sí? Egoluo. Ego, ya lo acabamos de ver, el pronombre de la primera persona del singular, y luo es un verbo. ¿Qué significa luo? Yo desato, ¿verdad? Yo libero, también yo destruyo. Entonces, egoluo sería yo desato, yo destruyo. Pues, pero en griego no se utilizan los pronombres comúnmente como en castellano. Cuando te dan un paradigma de conjugación en castellano, te dicen, te ponen los pronombres. Yo pinto, tú pintas, él pinta, nosotros pintamos, etc. Hemos visto que hasta ahora que no, en griego no se necesita el pronombre personal, sino que con la terminación del verbo se obtiene ya el sujeto de esa acción verbal. Por otro lado, el caso nominativo de los pronombres personales sugiere cierto énfasis. Por eso, cuando Juan dijo, ego en mí, el Jesús de Juan dijo, ego en mí, yo soy, puso un énfasis, porque por lo general no necesita usar el pronombre ego para decir yo, o yo hago esto, o yo tal cosa. Entonces, el uso de los pronombres sugiere cierto énfasis o para resaltar al sujeto, también de forma enfática, o para hacer alguna contraposiciones. Por ejemplo, uk, hos, ego, celo, a los su. Esta frase la encontramos en Mateo 26, 39, que es donde dice que no como yo quiero o como yo deseo. El verbo celo es desear o querer, sino como tú quieres. Observen que aquí tenemos el pronombre ego. No, este es el negativo, el como, no como yo, ego, deseo o quiero, sino como tú quieres. ¿Ok? Ahora bien, si no quisiera establecerse este contraste, sencillamente dijera ujos celo y no utilizaría el pronombre personal. Entonces, cuando en el texto griego ustedes vean que se utilizan los pronombres personales, en el caso nominativo, es porque se quiere hacer un énfasis. De lo contrario, con usar el verbo en la persona determinada, ya tú tienes el sujeto de esa oración. Por otro lado, Perdón, todavía profe. vamos más lejos. Ajá, ¿sí? Perdón, profe. En este caso, perdón por la pregunta, ¿no se transforma también en objeto directo? Yo digo, no hay forma. Porque el yo digo o yo deseo, no hay forma de complemento directo ahí. Por ejemplo, yo compro. No, ego, Si yo perdón. utilizo, ego no, porque es primera persona del singular. No, y es nominativo, no está en acusativo. Ahora, si fuera, estuviera en acusativo, si fuera complemento directo. Aquí es simplemente un énfasis. Están utilizando un pronombre para hacer un énfasis sobre el sujeto de una forma verbal que en griego normalmente no hay que usarlo, porque con celo o notamos que con esa terminación es una terminación de la primera persona del singular.
Es decir, celo significa yo quiero o yo deseo. Ahora, ¿por qué el texto utilizó ego celo? Para hacer énfasis. Y aquí viene entonces la importancia de comprender estos matices del idioma griego. Repito, con decir celo ya se señala que yo soy el sujeto de esa forma verbal. Pero en griego, ponerle el pronombre personal ego es simplemente por razones de énfasis o para hacer una contraposición. Porque de lo contrario, no es necesario en griego utilizar el pronombre personal en nominativo acompañando a un verbo, en este caso, primera persona singular, y con el pronombre de la primera persona singular. ¿Ok? Ese es un punto. Ahora, luego, para darles aún más énfasis, a veces se le añade la partícula ge. Por ejemplo, el pronombre es ego y aparece ego ge, mege y suge. Aquí, por ejemplo, en forma del nominativo, podría ser más o menos en efecto yo, aquí prenominativo, aquí en acusativo, en me es la forma del acusativo, pero también observen algo, que hay que evitar confundir, es del acusativo, el moí con el me, ¿ok? El me es del acusativo, ya sea me o me, es del acusativo, pero moí es del dativo. Ahora, en castellano se puede complicar, porque en castellano el me del acusativo y el me del dativo se confunden. Por ejemplo, él me vio. Observen, él me vio. Ese me es dativo o acusativo. Complemento directo o complemento indirecto. Él me vio. ¿Qué sería ese me? ¿Complemento directo o complemento indirecto? Complemento directo. Vamos, por favor. Estamos en castellano ahora. Complemento directo. O sea, él vio a mí. Complemento directo del acusativo. Ahora, pongamos este otro ejemplo en castellano. Él me compró un libro. Ahora, ese me, acusativo o de dativo. Dativo. Es dativo. Dativo, correcto. O él me compró un libro a mí porque yo lo vendo. O él compró un libro para mí y me lo regaló. Entonces Dativo. también es dativo. Observe entonces que en griego no va a haber esa confusión, pero en la traducción del castellano hay que saberlo hacer. Hay que saber distinguir el me del acusativo del me del dativo. Ok, ahora bien. Entonces, estamos viendo que es posible incluso que además de aparecer una forma verbal con el nominativo del pronombre para hacer énfasis, todavía existe otra forma de hacer énfasis que es agregándole la partícula que. Eso, repito, de reconocimiento. Ustedes no van a estar escribiendo en griego, ustedes no van a escribir la epístola de Corintios, ustedes van a leer la epístola de Corintios. Entonces, si aparecen esto, reconozca de entrada que es una forma enfática de los pronombres mediante la añadidura de la partícula que, ¿ok? Por otro lado, los pronombres, ya dije eso, no tienen caso vocativo, pero observen ahora, los pronombres personales de la primera y segunda persona singular y plural son los únicos que no tienen diferencia de género, por lo tanto se aplican por igual a personas de sexo masculino como de sexo femenino. Por ejemplo, egocelo puede tener un sujeto masculino o un sujeto femenino. No hay diferencia ahí. Egocelo, ese yo, de hecho en castellano tampoco. En castellano, una mujer dice, yo fui a la iglesia y es válido. Y un varón dice, yo fui a la iglesia y también es válido. ¿Ok? Ahora, repito, esta situación no va a ser igual en la tercera del singular y la tercera del plural, que sí va a haber marca de género y va a ser un caso distinto cuando haga referencia a una persona o un sustantivo de género masculino, uno de género femenino y uno de género neutro. Por otro lado, los llamados casos oblicuos. ¿Qué son los casos oblicuos? Oblicuos.
En una declinación le vamos a llamar oblicuos al genitivo, al dativo y al acusativo y vocativo. El único que no se considera caso oblicuo es el nominativo, porque es el caso del sujeto. O sea, es el que apunta directamente a la relación del nominativo y el sujeto. Ahora, de estos pronombres son enclíticos, es decir, ya dijimos, no llevan acento y se apoyan en la palabra que les precede. Hay determinados casos en que sí van acentuados. Y aquí vamos. En primer lugar, cuando sobre ellos cae la fuerza de la oración y detrás de la mayoría de las preposiciones. Por ejemplo, en estos casos, además de añadirse el acento, el pronombre de la primera persona toma una épsilon, que son las formas que dije que aparecen en el paréntesis, que son estas. Lo voy a poner arriba. Estas son las formas que no son enclíticas. Tienen la partícula E con espíritu suave y acento. Mientras que las que están fuera del paréntesis son enclíticas y no se usan para dar énfasis. Entonces, por lo general, después de las preposiciones, lo que estamos diciendo es, se prefieren las formas que no son enclíticas. ¿Ok? Por ejemplo, Los casos emoy. perdón, Ok. Ajá. Los casos oblicuos son los Oblicuos son genitivo, genitivo, como genitivo y dativo, dativo vocativo. y Exacto. vocativo. Exacto. Ahora, observen esto, por ejemplo. Repito, en estos casos, además de añadirse el acento, el pronombre de la primera persona toma una épsilon, que fue lo que pusimos ahora mismo. Dice, uk emoy ala soy. Uk emoy ala soy. Aquí vemos entonces que esta forma no es enclítica. Tiene, bueno, debe llevar un espíritu suave y tiene acento. Entonces, no a mí, sino a ti, literalmente lo que dice ahí, no a mí, porque es el dativo, sino a ti. Pero observen que en esta frase, haciendo ese énfasis, ese contraste, se usaron las dos formas que tienen acento, es decir, que no son enclíticas por asunto de énfasis. No a mí, sino a ti. Se puede utilizar muy bien la muy y soy sin acento, pero entonces no servirían para dar el énfasis y el contraste que quería hacer el autor. Por otro lado, por ejemplo, tenemos apemu. Aquí tenemos la preposición apo con lo que se llama la figura de la elisión. Se perdió la vocal, se pone un apóstrofo y se elimina la vocal para buscar la eufonía y que estas dos palabras se pronuncien como una, apemu. Entonces, aquí observen de nuevo la forma no enclítica, sino enfática del pronombre en genitivo, con épsilon y con acento. Apemu significaría lejos de mí, pero también hupersu sería sobre ti. Otra vez, lo que estamos diciendo es que en el Nuevo Testamento, cada vez o generalmente que aparece un pronombre personal después de una preposición, en esos casos, digamos por razones de estilo, se preferían las formas no enclíticas, es decir, las formas de énfasis que tienen una épsilon en el caso de la primera persona, porque el segundo no tiene, pero en el caso del pronombre de la segunda persona singular aparece con acento. ¿Ok? Sin embargo, hay una notable excepción y es que con la preposición pros es frecuente que en el Nuevo Testamento se encuentre sin acento en esta forma. Pros me, hacia mí. No pros me, que es lo habitual. Repito, lo habitual es que después que aparece un pronombre personal, normalmente de la primera y la segunda, del singular, lo que ocurre es el estilo, lo habitual, es que se prefieran las formas enfáticas del pronombre que tienen una épsilon y que tienen acento. Aquí uno esperaría pros me,
pero no. Hay una excepción a la regla y es con la preposición pros. Pero fuera de la preposición pros, los casos que dominan son como lo que estamos mencionando aquí. Con la preposición apo, el pronombre con la forma enfática, es decir, con la épsilon y con acento. Con super lo mismo. Fuera de ahí, se preferirían los casos enclíticos, es decir, sin acento, y en el caso de la primera persona, el pronombre, sin la épsilon. ¿Ok? Espero darme a entender. ¿Sí? En el caso, profe, en el caso exactamente de pros, cuando Génesis cita, Juan cita en arge, Ajá. en pros, ton, seon. Sí. ¿Es El posible que problema sea es que una ahí no acepción? estamos, no, el problema es que ahí no estamos ante un pronombre, sino estamos ante un acusativo. Es ¿Ok? acusativo. Sí, pero lo que pasa es que, es en prostonceón quien está relacionado sintácticamente con la preposición pros es la palabra feos en acusativo, en imperfecto de mí, en prostonceón. ¿Ok? Ahí Ok. entonces nos sirve para lo que estamos hablando, porque lo que estamos explicando es la relación de los pronombres con las preposiciones. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que siempre que sean que vayan después de una preposición, el estilo, lo habitual es que se utilice la forma no enclítica del pronombre. Es decir, si es de la primera persona singular, con la épsilon y con acento. Y si es de la segunda del singular, con acento porque no aparece con la épsilon. ¿Ok? Repito, el caso de Juan 1 no nos sirve para lo que estamos planteando porque es la preposición pros con un sustantivo en acusativo que es feos, en proston feo. ¿Ok? Por Sí, otro lado, disculpe. es... ¿Ah? ¿Ok? ¿Cómo era? No, disculpe. Ok. No, está bien, no hay problema. Es usual que en el caso genitivo de los pronombres personales tengan un valor posesivo. Ho curios mu, y fíjense aquí que no está usado de la forma enfática emu. Ho curios mu significaría mi señor. Y ho huios su significaría tu hijo. ¿Ok? ¿Ok? O el hijo de ti. Ho curios mu, mi señor. Ho curios su, tu hijo. Entonces es común que se utilicen el genitivo de los pronombres personales para indicar posesión o pertenencia, ¿ok? Y aquí tenemos dos ejemplos. Ho curios mu, mi señor, y ho huios su, tu hijo, ¿ok? Por otro lado, también el artículo puede tener una función similar al del pronombre y es, por ejemplo, cuando aparece aquí ho huios legei, que uno interpretaría el hijo dice, se utiliza también aquí el artículo como indicando esa tercera persona, entonces indicando aquí mi hijo dice, esa idea de posesión, mi hijo dice, ¿ok? Pero son casos no, digamos, tan abundantes, pero es posible. Por otro lado, el pronombre de la tercera persona ha caído en desuso. Más bien, en el griego no existía propiamente un pronombre personal de la tercera persona al singular y en plural, por ejemplo. En su lugar se emplean otras palabras, otras construcciones. Por ejemplo, está el nombre demostrativo jutos, que significaría, perdón, un momentito. Tenemos a jutos, que significa, es un pronombre demostrativo, significa ese. Ok, un momentito. Tenemos jaute, que sería esa, tuto, eso es género neutro. Y también ekeinos, aquel, ekeine, en femenino, aquella, y ekeino, que sería aquello en neutro, ekeino. Ekeinos, ekeine, ekeino. Es decir, en el griego no existía propiamente un pronombre de la tercera persona. Entonces se utilizaban otras palabras, más bien pronombres demostrativos, para indicar ese pronombre de la tercera persona y a diferencia de lo que ya vimos de la primera del singular
y la primera del plural, la segunda del singular y la segunda del plural, en estos casos sí había distinción de género. Por eso, haute, esa, en género femenino, pero jutos en género masculino y tuto de género neutro. Ekeinos para un pronombre de la tercera persona al singular masculino, ekeine para femenino y ekeino en género neutro siempre como pronombre de la tercera persona. Ahora bien, nosotros acabamos de ver a jutos, a haute y a autos o autos, auté y auto. Sin embargo, es importante que se entienda, en la próxima lección vamos a ver autos como adjetivo, y generalmente es un adjetivo. Sin embargo, autos masculino, auté femenino y auto de género neutro. ¿Para qué resulta? Déjenme explicarle algo aquí. Y es que, sin embargo, oigan bien, a pesar de ser un adjetivo, en el griego clásico solo podía tener función pronominal, o sea, de pronombre, en los casos oblicuos, no en el nominativo. Eso era en el griego clásico. Y en efecto, en el griego no se utiliza un pronombre de la tercera persona como sujeto de una oración, sino que este sujeto queda implícito en la persona del verbo. Por eso, por ejemplo, la frase autos grafei sería, por ejemplo, leído como, o significa, él mismo escribe. Repito, eso lo vamos a explicar más adelante. Autos como adjetivo. Pero ahora lo estamos viendo aquí en su uso normal como adjetivo. Él mismo dice. Sin embargo, en el griego bíblico, observen, a diferencia del griego clásico, en el griego bíblico es muy frecuente el uso de autos en caso nominativo, en oraciones en que carece de sujeto y en la que no se percibe que tenga el sentido de adjetivo. Por eso concluimos que a diferencia del griego clásico, emplea también, además de adjetivo, como pronombre de la tercera persona del singular. Por eso, por ejemplo, en este texto bíblico de Mateo 26:48, que dice Joam fileso autos estin, autos aparece como pronombre personal, a diferencia del griego clásico. Entonces significa al que yo bese, él es. Es decir, al que yo bese, autos, él es en mi tercera persona del singular. Repito, hay una diferencia aquí entre el griego clásico y el griego koiné, el griego bíblico, específicamente en el griego del Nuevo Testamento, y es que autos por lo general solo se utilizaba como pronombre personal en el griego clásico en dativo, genitivo, acusativo y vocativo, pero no en el nominativo. Pero en el griego del Nuevo Testamento es común que se utilice autos como pronombre personal incluso en el nominativo. Por eso, en la parte que comenzamos a leer, que luego salimos de ahí, vimos que aparece autos como visto formalmente como pronombre de la tercera persona del singular, en masculino, femenino y de género neutro. Ahora bien, también el artículo seguido de la conjunción de, que significa y o pero, puede tener el valor de pronombre de la tercera persona. Ahora bien, en tal sentido, es preciso decir que el artículo en caso nominativo es utilizado muchas veces en los evangelios como pronombre de la tercera persona. Decía, aparecido de esta forma, de, significaría y él o pero él. Le doy este detalle por si se encuentran con él en el Nuevo Testamento. Esta es otra manera de utilizar el artículo como pronombre personal, principalmente en los evangelios, seguido por la preconjunción de. ¿Ok? Ahora bien, dado esos detalles generales, volvamos a la parte que debió leer José Luis y que debió leer también Salvador, que era el autos ya visto como pronombre personal. Solo que yo quise que aclaráramos esto
para que ustedes entendieran que si bien fuera del griego bíblico no abunda el uso de autos como pronombre personal, en el paradigma 96, por razones de que así se usa en el Nuevo Testamento, se está poniendo a autos, que originalmente es un adjetivo que significa mismo, como pronombre personal de la tercera persona del singular en género masculino, femenino y neutro, y también como pronombre de la tercera persona del plural, igualmente en masculino, femenino y de género neutro. Cristian leyó el masculino en singular y plural como autos, autú, autó, autón, autoi, autón, autois, autus. Ahora vamos con, creo que era Salvador José Luis, que le dije que leyera el femenino. José Luis. Vamos, José Luis va a leer el femenino del pronombre de la tercera persona singular y plural. Vamos. Auté, Ajá. autés, Sí. auté, Ajá. autén, autai, Sí. autón, Sí. autáis, Sí. autá. Correcto. Fíjense que esta terminación ya la conocemos. Aquí no hay nada nuevo. Esta terminación es de los sustantivos femeninos de la primera declinación. Está igualito ahí, no hay cambiado en nada. Como foné, foné, fonés, foné, fonén, fonai, fonón, fonais, fonás. Exactamente igual. Lo mismo que en el masculino, como un sustantivo, como logos de la segunda declinación. Ahora vamos en el neutro con Salvador. Auto, Ajá, autú, ajá. auto, Muy bien. auto, Sí, autá, sí. autén, Autón. autois, Sí, igual. Autón. auto, Autois. autois, Auta. Auta. Sí, no, sí, exacto, auta, perfecto, muy bien. Ok, ya ahí nosotros vimos entonces los pronombres personales singular y plural, teniendo a ego para la primera del singular, a su para la segunda del singular, a geméis para la primera del plural, a jumín para a juméis en su nominativo para la segunda del plural y autos para la tercera del singular y para la tercera del plural. Repito, autos va a servir tanto para en singular para la tercera persona del singular y para el plural como tercera persona del plural. ¿Ok? Ahora bien, nosotros vimos, antes de ver unos ejercicios que quiero revisar y ayudar con ustedes, quiero que veamos el paradigma 98. Paradigma 98 es la del verbo eimi. El verbo ser o estar. Eimi, yo soy. Ei, tú eres o estás. Estín, él o ella es o está. Esmen, nosotros somos o estamos. Este, ustedes son. Y eisi, ellos o ellas son. Ese es el verbo eimi en tiempo presente en modo indicativo. Punto. No hay nada de... Un ejemplo aquí, por ejemplo, ho apóstolos anthropos estin. El apóstol es un hombre. ¿Ok? O apóstolos estin agathos. El apóstol es bueno. Ahora, antes de ir a los ejercicios, que tendríamos la parte final, me gustaría que si hay alguna pregunta, me la hagan ahora, antes de ver, voy a hacerle por lo menos 1 o 2 ejercicios para que les sirvan de guía. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿O está claro? Solo que lo que recalca el paradigma 98, todas estas Ajá. formas de efectos I son encíclicas, ¿no es cierto? Sí. Sí, exacto. Sí, exacto. ¿Ok? Y las formas que largas y que tienen acento, entonces no son encíclicas. ¿Ok? Ese es el punto. Ok, vamos aquí entonces. Repito, ya sabemos, las formas del pronombre que no tengan acento y que sean cortas no son de énfasis y son encíclicas. Las formas del pronombre de la primera persona que tenga la épsilon y tenga acento son para énfasis y no son encíclicas. ¿Ok? Ahora,
vamos aquí, un ejemplo de una oración donde veamos el pronombre personal y a la vez el verbo I me, ¿ok? ¿Quién se anima a leerme la número 1? Yo. Sí, por favor. Hoy Sí. macetai su hinoscusi Ajá. ten basileian kai ahusi tus adelphos o auton eis auten. Ok, vamos aquí. En primer lugar, recuerda que debe ser agusi porque el acento está en el alfa. No te dejes matar del dictongo omicron úsilo, debe ser adelfus. Hoy macetai su y noscusi ten basileian kai agusi, otra vez el dictongo. Tus, otra vez el dictongo. Adelfus, otra vez el dictongo. Auton, eis, auten. Observemos esta oración. La primera frase usted la conoce muy bien porque hoy macetai es una forma del nominativo masculino plural. ¿De qué sustantivo? Hay un sustantivo que es el sustantivo macetes, que es el sustantivo masculino de la primera declinación. Hoy macetai, nominativo masculino plural de macetes. Su, eso lo acabamos de ver ahora mismo. ¿Qué es su? Sería el pronombre personal de qué persona, primera o segunda. La segunda La segunda, muy bien. ¿Este es enclítica o no es enclítica? es enclítica. Es enclítica, pues no tiene acento, correcto. ¿En qué caso está ahora este pronombre? Este es el pronombre personal de la segunda persona del singular por la terminación omicron upsilon. ¿En qué caso está? Nominativo. En segunda, No, No, en genitivo, genitivo. genitivo, en genitivo. Entonces, literalmente dice, los discípulos de ti. En otra palabra, tus discípulos. O sea, refiriéndose a la segunda persona del singular. Hoi macetai su, es decir, tus discípulos, ginoscusi, obviamente aquí tenemos un verbo en tercera persona del plural que concuerda con hoi macetai, un nominativo en plural. La regla es un nominativo en plural con un verbo en tercera persona del plural. Hoi macetai su ginoscusi, es decir, tus discípulos conocen. ¿Qué conocen? Ten basileian. Ten basileian es un sustantivo, ¿verdad? Femenino de la primera declinación que está en acaso. ¿En qué caso? Acusativo. Ten basileian. Hoi macetai su ginoscusi ten basileian. Basileian, caso acusativo femenino singular de Basileia. Es decir, ¿qué significa la palabra Basileia? Reino. Se olvidó la palabra Basileia, reino. Kai, ya sabemos que es una conjunción. Y agusi, no sé si recuerdan este verbo. Es una forma verbal de la tercera persona del plural, lo mismo que ginoscusi, del verbo hago, que es guiar, conducir. Y conducen tus adelfus, caso, género y número. Es acusativo plural. Correcto, masculino, de Masculino. adelfos. Y autón. Autón, ¿quién les recuerda autón? Lo acabamos de ver hace un ratito. Autón es el pronombre personal de la tercera persona. En este caso, en De ellos. genitivo plural, masculino. Ahora, eso significa, vamos ahora, hay un problema aquí de sintaxis, ¿verdad? Cuando en castellano, y así pasa en griego, utilizamos un pronombre, significa que el nombre
al que sustituye ese pronombre se considera su antecedente. Y debe concordar con él en qué, en género y número. Es decir, si yo estoy hablando los hermanos que vinieron a la clase, si yo voy a sustituirlo a ellos con un pronombre, ¿de qué género y qué número debe ser? Los hermanos que vinieron a la clase. Si Segundo yo el fuera a hacer plural. referencia a ellos, debe ser en masculino y debe ser Masculino, en plural. segundo el plural. Por ejemplo, vamos a este caso, los hermanos que vinieron a la clase. Bueno, a ellos les dije tal cosa. Fíjense, ¿por qué yo digo a ellos? Porque el antecedente de ese pronombre es un sustantivo en género masculino y plural. Los que vinieron a la clase. Aquí va. Entonces, autón es un pronombre personal que ¿Y es está en posesivo, profe? genitivo y es plural. No, en este caso, sí, pero la pregunta es, ¿cuál es el antecedente de ese pronombre? De todas las palabras que están en la oración que la anteceden, ¿cuál es el antecedente? Es auten. 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 No, volvamos. El pronombre está en plural y es de género masculino, está en genitivo. La pregunta es, bueno, no, aquí vamos. Aquí viene la pregunta. ¿Quién es el antecedente? Si este es un pronombre personal que está en genitivo, digamos Adelfus. masculino, plural, ¿cuál debe ser? Adelfus. Ok, no, macetai. Porque la idea es que los discípulos, tus discípulos, conocen el reino y conducen a los hermanos de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos. O sea, sus hermanos. ¿Hacia dónde? Hacia auten. Ahora, oiga, es interesante. Auten es un pronombre personal de la tercera persona que está en acusativo. ¿De qué género? Por la terminación femenino singular. Como es femenino, debe haber el antecedente de este pronombre, debe ser un sustantivo que sea de género femenino y que esté en singular. De las palabras que la anteceden, ¿cuál es el sustantivo que es de género femenino y que está en singular? En esa oración. ¿Cuál? Ya dijimos que el antecedente de autón es macetai. Pero ¿cuál es el antecedente de autén? Si es un pronombre personal que está en acusativo femenino singular, debe haber un sustantivo que concuerde con él, que se mencionó antes, que sea de género femenino y que sea de número singular. Esa es la regla. En griego, todo pronombre personal que sustituya a un nombre debe concordar con su antecedente, que sea el nombre que se mencionó antes que él, en género y número. Pues señores, le voy a decir Basileian. Basileian. Basileian es el sustantivo, el único sustantivo de hecho, que es de género femenino y que está en singular. Es el único. Primero, Ginoski sí es un verbo, su es un pronombre de la segunda, macetai no puede ser porque es masculino. Agus sí es un verbo, adelfus es un nombre, pero es masculino y es plural. Entonces el único antecedente de auten tiene que ser Basileian. Por eso aquí tenemos, oigan qué interesante, dos pronombres sustituyendo a dos nombres que ya se mencionaron antes. En primer lugar, hoi macetai es referido luego con autón y Basileian con auten. Entonces, los discípulos tuyos, o sea, tus discípulos, conocen el reino, sustantivo femenino singular en griego, y conducen a sus hermanos, es decir, a los hermanos de ellos, a los hermanos de los discípulos tuyos, a sus hermanos. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde lo conducen? Hacia el reino. Ellos conocen el reino, o sea, tus discípulos
conocen el reino y conducen a los hermanos de ellos, es decir, a sus hermanos, hacia el reino. Pero obviamente no puede ser que el autor pusiera de nuevo a Basileia. Lo correcto es que usted utilice un nombre y lo sustituya ¿por qué? Por un pronombre. Es decir, yo vi a Cristian y le dije a Cristian, no puede ser. En buen castellano diría, yo vi a Cristian y le dije a él que se pusiera a estudiar griego. Por ejemplo, yo vi a José Luis Fernández y le dije que orara por mí. Yo vi al hermano Salvador y le dije o le expliqué lo que me estaba pasando. Se ve, por ejemplo, en castellano. Es decir, es tedioso, es inusual y es bien molestoso, formalmente hablando, que una persona use un nombre y luego insista en repetir ese nombre cada vez que haga referencia a la misma persona, cuando el idioma le da el recurso de los pronombres para sustituirlos. ¿Ok? Por eso yo vi a la hermana Luisa y a ella le pregunté por ti. ¿Se entiende, verdad? ¿Me doy a entender? Aquí lo que pasa es lo mismo en griego. En griego utilizamos un nombre y luego utilizamos un pronombre para sustituirlo. Bueno, déjeme hacerle otra oración para ayudarle. Ya no terminamos el tiempo, me he pasado con 7 minutos, pero déjeme ponerle otro ejemplo más para ayudarle, porque el ejercicio de ustedes será para el próximo martes hacer lo más que puedan de los ejercicios del paradigma 100. ¿Quién me lee el número 2, por favor? ¿Quién me lee el número 2? Yo lo leo. Sí, por favor. Didasco, tus, adelfos, Adelfus. mu, Sí. kai, Ajá. lego, Lego. parabolén. Correcto. Didasco, tus, adelfus, mu, kai, lego, autois, parabolén. Ok. Didasco, pronombre, es un verbo que está en la primera persona del singular y por la regla que dijimos, no dice ego didasco. O sea, yo enseño. No. Repito, recuerden que el griego no demanda eso. Por la persona, a menos que el autor quisiera hacer un énfasis, hubiera dicho ego didasco, yo enseño, para hacer un énfasis. Pero aquí simplemente con decir didasco se sabe que yo enseño, primera persona del singular, y tenemos tus adelfus, de nuevo, como lo vemos en la oración anterior, caso acusativo masculino plural de adelfos, es decir, pero aquí tenemos un pronombre. Esa forma mu, ¿de qué persona es ese pronombre? Ese pronombre, mu, esa forma, ¿de qué pronombre es? El genitivo del pronombre personal de la primera persona al singular, mu, de mí, está en caso genitivo. Aquí vemos que es enclítico porque no tiene la epsilon ni tiene el acento que dijera emu. Es enclítico, por eso no es enfático. Entonces, kai lego, otra vez lego es un verbo que no necesito decir kai ego lego, sino simplemente lego. Autois, ahora bien, aquí volvamos. Autois es un pronombre personal de la tercera persona, en este caso del plural, en caso dativo. Repito, autois, pronombre personal de la tercera persona en caso dativo. Por lo tanto, se supone que el antecedente de este pronombre debe ser un sustantivo que es de género masculino y que esté en plural. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿quién es el antecedente de este pronombre en esta oración? ¿Quién? Autois es el pronombre. ¿Qué nombre de todas las palabras que anteceden a ese pronombre es su antecedente? Es decir, es un sustantivo que es de género masculino y que está en plural. Adelfus. ¿Cuál es? Adelfus, correcto, adelfus. Entonces, y parabolén es un sustantivo de género masculino
perdón, de género femenino de la primera persona. Parabolén, su forma léxica es parabolé. ¿Qué decimos aquí entonces? Yo enseño a los hermanos míos, mu, literalmente a los hermanos de mí, a mis hermanos. Recuerden el uso del pronombre en genitivo en forma posesiva. Yo enseño a mis hermanos y a ellos, autois, les digo una parábola. Entonces aquí hay dos acciones que tienen como complemento, digamos, la referencia del pus. A ellos los enseño y a ellos también, ¿qué hago? Les digo una parábola. ¿Ok? ¿Alguna pregunta final, por favor? Antes de terminar. ¿Todo comprendido o nada entendido? ¿Cómo es? Bueno, yo espero Bueno, haberme dado a entender. pequeña ¿Sí? pregunta. Sí, vamos, José Luis. La palabra autois que veo aquí que está en el caso dativo, Ajá. pero en el caso masculino es a ellos y el caso neutro es a o para estas cosas. Sí, bueno, el problema aquí, tienes que pensar que no será tanto de personas, sino un pronombre. Por ejemplo, si dijera didasco todoron, que sería un sustantivo de género neutro, o tadora, entonces el pronombre tiene que estar también en género neutro, pero no va a decir, no va a significar en la línea que tú vas, por ejemplo, que yo comprendo, sino que tiene que comprender el sustantivo de género neutro. ¿Ok? Recuerden que aunque es un pronombre personal, recuerden que los pronombres sustituyen nombres. ¿Ok? Y si aquí hubiera utilizado un sustantivo de género neutro plural, lo vamos a traducir en consecuencia. ¿Ok? Si hubiera sido, por ejemplo, didasco tatecna, que es un neutro plural de tecnon, didasco tatecna mu, y lego, como yo hay autois, vale todavía, porque es ambiguo, ¿verdad? El plural es ambiguo. Ahora, ¿cómo yo traduciría? Igual, yo enseño a quien, a mis niños, a mi descendencia, y le digo a ellos que una parábola. Ahora, recuerden, ¿por qué va a estar en género neutro? Porque el sustantivo que tiene de antecedente es tatecna, que sería de género neutro. Por eso lo que tenemos que tener siempre cuidado y verificar si, en estos casos que es ambiguo, si el nombre que está antecediendo ese pronombre es de género neutro o es de género masculino. ¿Ok? Porque aunque puede ser de género neutro, no necesariamente significa que se haya utilizado a un ser que no tenga sexo masculino, porque niño o niña tiene un sexo definido, ¿ok? Pero como pronombre, la palabra tecnon es de género neutro. Y ahí que quiero que hagan la asociación de ideas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, solamente que el libro como que marca la distinción de que cuando está en el caso neutro se traduce algo como a o para No, esta. sí, pero cuando estés solo. Oh, Por ejemplo, sí, pero si estás sustituyendo a un nombre en la misma oración, tú tendrás que considerar eso. okay. Pero si es solo sí, por ejemplo, en castellano, yo puedo decir eso. Bueno, para esto yo vine. Usamos un término neutro. Pero en términos plural dirá para estas cosas. Pero cuando estés sustituyendo a un pronombre a un nombre de género neutro, tendremos que considerar que al margen del sexo que puedan tener los seres o personas que se están refiriendo con un sustantivo de género neutro, la relación o la concordancia va a ser entre un pronombre y un nombre que sea de género neutro. ¿Ok? Ese es el punto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero, recuerden, cuando comiencen a hacer los ejercicios, yo sé que la lección de hoy ha sido un poquito fuerte, ¿verdad? Ah, ha sido un poquito como quizás pesada, pero es para que vean que ser un exégeta del Nuevo Testamento no es tan sencillo como alguna persona cree y que
agarrar y comenzar a hablar así tan fácil como muchos piensan sobre los textos en su idioma original no es tan sencillo. Es un trabajo que amerita tiempo, dedicación y que yo entiendo que también amerita respeto. Pero obviamente hay gente que de hecho quieren hablar sobre los idiomas bíblicos, los textos bíblicos y no quieren pagar el esfuerzo, no quieren estudiar. Y de hecho yo tengo personas que me viven escribiendo, haciéndome preguntas, pero no quieren estudiar. Pero ¿por qué no se involucran en estudiar como decimos aquí, a quemar neuronas? Hay que quemar neuronas, ¿verdad? Así que yo creo que esto tiene su fruto, pero obviamente amerita dedicación, amerita esfuerzo mental, de tiempo y obviamente de dinero también. Así que mis hermanos, recuerden, cualquier duda o dificultad a la hora de hacer los ejercicios, no dude de avisarme ya vía WhatsApp o ya vía el grupo de Messenger. De todos modos, si más tarde quieren ver de nuevo la grabación de la sesión, pueden hacerlo para fines de reafirmar o fijar mejor algunas ideas que dimos durante esta sesión. Así que tienen obviamente desde hoy hasta el lunes y el mismo martes, porque la sesión es en la noche del martes, para fajarse a trabajar esta unidad. Les invito a revisar la unidad temática de la lección, a revisar si quieren de nuevo la grabación y por supuesto cualquier pregunta que tenga, una inquietud, háganmela saber para ayudarle a tiempo. Así que Dios me le bendiga, feliz noche. Nos pasamos unos 17 minutos más, simplemente con la intención de querer ayudarnos a entender mejor el tema, porque el objetivo es darlo a entender y sacrificarnos a veces un poquito más, si es necesario, con tal de ayudar al mejor desarrollo del curso. Así que Dios me le bendiga, feliz noche y hasta el próximo martes, si Dios lo permite. Bendiciones. Okay, bendiciones. Bendiciones.